Bien, queridos, vamos a hacer un simple repasito nada más por amor a todos aquellos que por primera vez han sintonizado esta maravillosa radio. Y vamos a contarles que estamos hablando acerca del poder de la sangre de Cristo, ya que muchas veces dijimos a la sangre de Cristo se la limita o se le agrega cosas que nada tienen que ver. Entonces, basándonos en la palabra de Dios, hemos venido estudiando acerca de la sangre derramada de Cristo. Tiene poder para satisfacer la justicia y la santidad de Dios. Hemos hablado que en primer lugar tenemos un Dios santo y por lo tanto era necesario ese sacrificio en primer lugar para satisfacer la justicia y la santidad de Dios, que nos ama a nosotros, a los pecadores, pero aborrece y no tolera el pecado. Después hemos visto también acerca de que la sangre derramada tiene poder para proveer una ropa de justicia divina. Y hemos hablado cómo Dios nos reviste, cómo Dios nos viste. Hicimos un poquito de historia remontándonos al Antiguo Testamento y viendo allí en Génesis 3:21, cuando Dios lo vistió a Adán y a Eva, nuestros primeros padres. Y asimismo, como en el presente, Dios a nosotros nos viste de justicia y de santidad. Hemos dado varios textos haciendo referencia a cómo Dios habla acerca de la justicia, de cómo Él a veces habla como si fuera una ropa. La justicia de Dios muchas veces se ve como ropa. Lo vimos en Job cuando dice Él me vestía de justicia y ella me cubría. Luego en Isaías me vistió con vestidura de salvación y me rodeó con manto de justicia. Y luego en Salmo 132:9 tus sacerdotes se visten de justicia. Luego también vimos que la sangre derramada tiene poder para justificarnos en los ojos de un Dios santo. Hemos visto asimismo la fuente de esa justicia, la fuente y autoridad para nuestra justificación, que es Dios mismo, y hemos visto el medio por el cual recibimos, que es la fe, la base, que es la gracia, y la garantía de nuestra justificación, que es la resurrección, y finalmente el precio y el poder que lo hace posible y disponible es la sangre maravillosa de nuestro amado Señor Jesucristo derramada en la cruz del Calvario. Hoy vamos a continuar y vamos a ver que también la sangre derramada tiene poder para redimirnos del pecado y de la esclavitud. Se nos ve en la Escritura como esclavos del pecado y condenados a la muerte por haber roto las leyes de Dios. Cristo estaba dispuesto a pagar el precio para librarnos y para quitar nuestra culpabilidad. Y ese precio era su sangre derramada. La idea de la redención, queridos, es un tema maravilloso, pero fácil de entenderlo. No es solo de ser comprado, sino también de ser comprado y luego de ser sacado del pecado. Y para eso vamos a leer Gálatas capítulo 3, versículo 13. La Biblia dice así: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. También vamos a leer en este mismo libro el capítulo 4 y el versículo 5. Para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Qué maravilloso, ¿no? Nos ha redimido de la ley, nos ha sacado de la ley y nos ha adoptado como hijos. La palabra redimir en estos versículos quiere decir sacar por haber comprado. Y las palabras llevan la idea de quitar de en medio para que otro no le pueda comprar, lo cual indica la finalidad de esta transacción. Fíjense en ustedes que el precio que pagó Jesús por nosotros es el precio más alto. Jesús no vio nuestra condición como lo hacían antiguamente, pero remontándonos a la antigüedad, cuando se compraban los esclavos, los amos los revisaban a los esclavos. Lo primero que hacían eran verle los dientes.
y según la condición era el precio y el valor que iba a tener ese esclavo. También le revisaban los ojos, el pelo, la estatura, y así eran comprados los mejores, eran los mejor pagados y los primeros que se compraban en el mercado. Y así van quedando los considerados por los amos, por las personas que estaban interesadas en los esclavos, los peorcitos iban quedando para el final. Pero qué maravilla que nosotros tenemos un Adonai, un amo, un dueño y un Señor que no ha mirado nuestra condición como los hombres miran. Vieron que a veces los hombres somos de mirar al ser humano para ver qué tal es la persona. Estamos en un ministerio y quizás estamos analizando a nuestros compañeros y viendo cuál es la condición, si está capacitada, qué estudio ha tenido esa persona. Y en fin, los seres humanos somos así, nos fijamos a veces en detalles y algunos hasta en la fisonomía de la persona. Si les ha gustado bien y si no, bueno, lamentablemente somos los seres humanos así muchas veces de desechar las personas. Pero tenemos un Dios que nos enseña un camino diferente. Tenemos un Dios que nos compró con un precio el más alto de todo, con la sangre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y no miró nuestra condición, porque pobrecitos de nosotros si hubiera mirado nuestra condición. Nuestro Señor así, en ese mismo estado en el que estamos, nos ha comprado con la preciosa sangre de Jesucristo. Por eso puedes llegarte confiadamente ante el trono de su gracia, porque Él te va a aceptar tal cual como tú estás, tal cual como sea tu currículum de vida, cuáles sean quizás tu cuna. Quizás tú dices, he tenido una mala infancia, unos malos padres, he tenido un mal vivir, una mala adolescencia, una mala juventud. Bueno, si tú estás dispuesto a que el Señor te rescate y pague ese precio precioso, que Él ya lo hizo a través de Jesucristo en la cruz del Calvario, Él no va a mirar tu condición, te va a aceptar tal cual como tú vengas a Él, con un corazón sincero. Eso es lo que tú tienes que ser sincero con el Señor. Ir y decirle todo tu problema, dejarlo allí en la cruz del Calvario. Y el Señor te va a adoptar, te va a trasladar, te va a redimir de ese reino de pecado en el que te encuentras, para que empieces a vivir una vida nueva con Cristo en el reino maravilloso de la luz de nuestro Salvador. El creyente en Cristo jamás podrá ser esclavizado por el pecado o por la ley, y no se le podrá vender de nuevo. ¡Qué maravilla eso! Sabemos que si hemos sido comprados, no vamos a ser vendidos nuevamente. La redención en el Nuevo Testamento se adelanta un poquito más. No solo se nos compra y somos sacados del mercado, sino que somos librados. La palabra en el griego es lutro, y quiere decir librar por haber pagado un precio. Y allí en Tito capítulo 2 versículo 14 dice: ¿quién se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras? Y aquí se nos libra de nuestras voluntades propias, que son pecaminosas. Fíjense, amados que están escuchando, Dios nos quiere limpios en su sangre. Por eso es tan importante que nosotros tengamos en cuenta el poder y el valor que tiene la sangre de Jesucristo, que nos limpia de todo pecado. Porque muchas veces andamos por la vida y decimos, esto Dios me lo puede perdonar, pero esto, no sé, esto es tremendo, esto es terrible. Y el ser humano empieza a ponerle valor a sus pecados y a limitarla la sangre de Cristo. Porque haciéndose así los humildes, le están limitando el poder que tiene la sangre de nuestro Salvador. La Biblia dice que la sangre del Señor Jesucristo nos limpia de todo pecado. Por lo tanto, tenemos que ir confiadamente para que el Señor nos purifique a través de su sangre. Porque Él quiere un pueblo especial. Él quiere un pueblo propio, celoso de buenas obras. Entonces, por eso es que nos quiere purificar a través de la sangre de Jesucristo su Hijo. En 1 Pedro capítulo 1 versículo 18 y 19 dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. Y aquí se nos libra de la esclavitud, de la tradición religiosa. ¿Cuántas veces hemos venido con costumbres y con tradiciones religiosas? Y muchos
mueren con esas tradiciones. Ni siquiera han querido indagar y buscar cuál es la verdad. Porque se han acostumbrado a vivir costumbres que le han traído desde chiquito, que se le han impuesto desde pequeño. Y dicen es mejor vivir en la tradición religiosa que en las cosas nuevas. Pero sabemos que hay un solo camino. Hay un solo camino que es Jesucristo. Entonces, para saber y no vivir engañados ni confundidos, ni vivir bajo esquemas que muchas veces nos han sido impuestos, porque lamentablemente muchas cosas se les imponen a los niños. Pero cuando ya el ser humano va creciendo, ya tiene capacidad para poder buscar la verdad y ser hallada. Entonces, dice 1 Pedro, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir. Y es tiempo ya que muchos dejen de vivir en esa vana manera, porque si es vano es algo que no sirve. Y ese camino lo va a llevar al infierno. Las tradiciones religiosas que se basan en preceptos, conceptos y costumbres impuestas por los hombres, no es el camino verdadero. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Por lo tanto, tenemos que buscar cuál es ese camino que se encuentra solamente en Él. Nuestra salvación está en Jesucristo, en su muerte, en el derramamiento de su sangre, en su resurrección. En 1 Timoteo capítulo 2, versículo 6, dice, el cual, refiriéndose a Jesucristo, dice, se dio a sí mismo en rescate por todos. En Marcos capítulo 10, versículo 45, dice, porque el Hijo del Hombre vino para dar su vida en rescate por muchos. Y fíjense en que la palabra rescate nos dice mucho, nos habla mucho. Quiere decir que estábamos en peligro, porque cuando somos rescatados de algo, es porque nuestra vida ha estado en peligro. No sé si ustedes vieron cuando sucede una catástrofe, ya sea una inundación o un incendio, ahí aparecen los rescatistas, que arriesgan su vida para salvar a aquellas personas que están en extremos peligros, aún de poder morir por la situación que hayan pasado. Bueno, dice que el Hijo del Hombre vino para dar su vida en rescate por muchos. Por lo tanto, quiere decir que nuestras vidas, mientras no hayan sido rescatadas por Jesucristo, nuestras vidas están en extremo peligro. Tenemos que dejar que Cristo venga a nuestra vida, que nos compre, que nos saque del pecado y que nos libre. Eso es lo maravilloso de todos los que creemos en nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que no solamente nos compró, sino que nos sacó de ese reino de las tinieblas, de esclavitud y de muerte y de condenación, y nos libró de todas esas ataduras, porque ese camino de pecado es un camino de atadura, y cuando una persona está atada no se puede mover tranquilo. Amarra a una persona con soga y vas a ver que no se puede trasladar, no puede caminar, no puede mover. Entonces, así es la persona que está en pecado, está ligada a cadenas que lo tienen sometido a un yugo. Es el yugo del pecado, es el yugo que lo ha impuesto Satanás, que no lo deja ser feliz, no lo deja ser libre. Y vamos a hacer unas cuantas lecturas, ya que como Cristo vino para librarnos, vamos a ver de qué nos libra. Vamos a ver en primer lugar en su palabra, nos libra de la esclavitud y la maldición de la ley. En Gálatas capítulo 3, versículo 12, dice así, y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. También nos libra del control y del poder del pecado. Y solo podemos ver en Romanos capítulo 8, versículo 2, cuando dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley, del pecado y de la muerte. También nos ha librado del poder y del dominio de Satanás. Vamos a leer en Hebreos capítulo 2, versículo 14. Dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Y qué triste que es estar bajo el poder y el dominio de Satanás.
Tenemos que conocer bien cómo opera Satanás, porque está engañando y llevando a miles de almas al infierno. Y sabemos que tenemos un Dios todopoderoso que ha enviado a Jesucristo a hacer tremenda obra como la que hizo nuestro Señor Jesucristo, que estuvimos hablando en prédicas anteriores. Cómo fue la muerte de nuestro Señor Jesucristo para que muchos ni siquiera conozcan por qué ha muerto nuestro Señor Jesucristo. O la tengan en poco o la tengan en vano. Así que también Cristo vino para librarnos de la corrupción y de la esclavitud de este mundo. Leamos en Gálatas capítulo 1, versículo 3 y 4, dice: gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. En Hebreos capítulo 9, versículo 11 al 14, dice: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra, rociados a los inmundos, santifican para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Miren qué maravilloso es el poder de la sangre derramada de nuestro Salvador, de la corrupción de este mundo. Cada vez vemos más corrupción en este mundo, querido amigo. Cada vez más difícil vivir en esta vida. Es complicado para aquellos que buscamos la santidad y que queremos vivir en el camino de la santidad, en el camino recto, en el camino que es Jesucristo. Es muy difícil porque hay mucha corrupción y vemos a los seres humanos esclavos yéndose a la misma condenación. Los vemos tan cegados por las mentiras que el enemigo de las almas está haciendo, engañándolos. Por eso es que agarramos el noticiero, prendemos la radio y todo son cosas tristes. Un padrastro que mate a su hijo a golpes. Y todas esas cosas no nos deben extrañar porque vienen de todos los tiempos y cada vez se están manifestando más. Esa es la obra de Satanás. Pero tenemos la sangre de nuestro Señor Jesucristo que nos libra de la corrupción y de la esclavitud de este mundo. Qué hermoso es conocer a Jesucristo. Cuando conocemos a Jesucristo, el poder de su sangre, y entregamos nuestra vida a Él, y creemos en el poder de su sangre salvadora, su sangre derramada, es una cobertura tan grande, querido mío, que vas a vivir en este mundo con aflicciones y con problemas, y vas a caminar en un mundo corrupto y en un mundo esclavo de Satanás, pero vas a vivir sabiendo que por delante y por detrás me has rodeado, dice su palabra, has puesto tu diestra sobre mí. Qué hermoso es saber que tenemos un Dios que nos rodea por todos lados y que su sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario es nuestra cobertura, querido que estás escuchando. Pero vamos a seguir avanzando y también la sangre derramada tiene poder para proveer la propiciación. Fíjense en que la propiciación es algo que tenemos en y por Cristo. Dice Romanos capítulo 3, vamos a leer desde el versículo 23 al versículo 25. Dice así: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. La propiciación es algo que tenemos en y por Cristo, por fe en su sangre, como dice Romanos 3:25. Fíjense en que también en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 2, Juan dice que Cristo es la propiciación por nuestros pecados.
Y en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 10, dice que Dios envió a Cristo al mundo para hacer la propiciación por nuestros pecados. Ya que la propiciación es algo que Cristo es e hizo por cada creyente, y puesto que es algo de tan grande, podríamos decir, magnitud, esa es la razón por que Dios envió a Cristo al mundo. Entonces, ciertamente, es algo que no solo debemos comprender, sino que es algo en que nos debemos nosotros como hijos de Dios regocijarnos. Porque que quede solamente en la comprensión puede estar en la mente de muchos teólogos. Hay muchos teólogos que comprenden y saben lo que significa la propiciación, pero son pocos los que se regocijan, porque si no tendríamos iglesias llenas de personas, de cristianos regocijados grandemente por saber que Cristo fue nuestra propiciación. Seríamos cristianos agradecidos, tremendamente agradecidos. No basta con conocer solamente, sino que también tenemos que mostrarle amor a Dios. También tenemos que regocijarnos y decirle palabras de amor a Jesucristo por esa obra de propiciación. De la manera más sencilla, este es su significado. En Hebreo 9, capítulo 9, versículo 5, la propiciación se traduce como el asiento de misericordia. Y el asiento de misericordia era la tapa o la cubierta del arca del pacto encontrado allí en el lugar santísimo, en el tabernáculo, en el desierto. Es lindo comprender lo que significaba en el antiguo pacto para poder entender lo que significa en el presente. Y allí, una vez al año, en ese día que se hacía la expiación, que puedes leerlo Levítico 16, versículo 14, y también puedes leerlo en Hebreo capítulo 9 y versículo 7, allí en ese día de expiación, que era un día especial, el sumo sacerdote de Israel rociaba la sangre en las 4 esquinas del asiento de misericordia. Y el asiento de expiación y el lugar santísimo, entonces, llegaban a ser un lugar de comunión. Vamos a leer Éxodo capítulo 25, versículos 21 y 22. Dice así: y pondrás el propiciatorio encima del arca. ¿Te acuerdas que el propiciatorio era la tapa? Y pondrás el propiciatorio encima del arca. Y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Y de allí me declararé a ti, y hablaré contigo de sobre el propiciatorio de entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Y cuando Dios vio la sangre derramada, que los pecados de los israelitas habían sido confesados, y que la sentencia justa de una ley quebrantada había sido llevada ya a cabo, entonces fue que su santidad, o sea, la santidad de Dios, fue satisfecha. Su justicia fue vindicada, y lo que hubiera sido un trono de juicio llegó a ser un trono de misericordia. Dios ahora, ya en esa situación, después de haberse ofrecido esa sangre para expiación, ya ahora Dios podía encontrarse con Israel. Y ahora podía tener comunión con ella a través del sumo sacerdote. Ahora vayamos a leer en Hebreos capítulo 9, versículo 10 al 15. Dice: ya que consiste solo de comidas y bebidas de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuesta hasta el tiempo de reformar las cosas, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención.
Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual, mediante el Espíritu Eterno, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Así que, por eso, es mediador de un nuevo pacto, para que, interviniendo muerte, para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Qué maravilloso, querido amigo que estás escuchando. Si en el antiguo pacto Dios ya podía encontrarse y tener una hermosa y una dulce comunión con Israel a través de ese sacrificio y de ese derramamiento de sangre, en ese gran día de expiación que se rociaba las 4 esquinas de ese asiento de misericordia, una vez hecho eso ya Dios podía tener comunión con Israel. De lo contrario era imposible. Y eso lo hacía en el antiguo pacto un sacerdote. Ahora tenemos un sumo sacerdote que Él aboga por nuestras causas, es Cristo Jesús. Él está abogando por todas nuestras causas. Mira qué maravillosa, ya fue el derramamiento de la sangre. Y ahora sí nosotros podemos tener una hermosa comunión con Dios. Y como hubiera sido imposible en la antigüedad tener comunión con Dios, en el presente es lo mismo. Si nosotros no vamos a la sangre del Cordero y no dejamos que esa sangre nos limpie de todo pecado, nunca vamos a poder tener una hermosa comunión como nos ofrece nuestro Dios Todopoderoso. Acuérdense siempre que Él es santo, y para poder tener comunión con Él, nosotros tenemos que ser purificados. Ahora, en cuanto a nosotros, recordemos esto: no hay más que un solo lugar en todo el universo donde realmente un Dios absolutamente santo puede encontrarse y tener comunión con nosotros, que somos pecadores inmerecedores. Y eso es a través de la cruz. Cristo, que es nuestro sumo sacerdote, llegó a ser nuestro asiento de misericordia, cuando en la cruz del Calvario derramó su sangre preciosa por nuestros pecados. Entonces ahora puedes ir entendiendo el significado de la propiciación. Entonces la propiciación llega a ser la obra de Cristo hacia Dios por nosotros. Por medio de su sangre derramada, Dios ve que la pena del pecado, como sabemos que dice que la paga del pecado es la muerte, entonces que la pena del pecado ha sido pagada plenamente. Ya nosotros no tenemos que hacer nada. ¿Por qué las personas siempre están queriendo hacer sacrificio? Están queriendo hacer obras. Quizás creen que la obra del Señor Jesucristo no fue completa. Entonces viven en error toda su vida y viven engañando y siendo engañados ellos mismos. Porque la obra de nuestro Dios fue plenamente, fue plena. No necesitamos hacer nada nosotros, simplemente creer. Es el camino de la fe que nos corresponde a nosotros. Ya cuando Dios ve que la pena del pecado ha sido pagada plenamente y ve que la sentencia justa de su ley quebrantada ha sido ejecutada, entonces ve satisfecha su santidad en cuanto a nuestros pecados. Y también ve que su justicia ha sido vindicada plenamente. Aquí en la cruz, por la sangre derramada de Cristo, un pecador ya puede tener comunión perfecta con un Dios infinitamente santo. Por eso, si no hubiera existido la cruz y el derramamiento de la sangre, no podríamos haber tenido comunión perfecta con un Dios tan santo. También la sangre derramada tiene poder para reconciliarnos con Dios. Vamos a leer Colosenses capítulo 1, versículo 19 al 21. Dice: por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. El versículo 21 dice:
Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Fíjense, antes éramos extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras. Ahora el Señor nos reconcilia. Qué maravillosa que es la obra de la redención de nuestro Dios. Qué maravilloso que es el derramamiento de la sangre, el poder que tiene la sangre de Cristo. Fíjense en que nunca dice que Dios se reconcilia con nosotros. No sé si has tomado atención, pero nunca ha sido nuestro enemigo. Él nunca ha pecado. Eres tú y soy yo los que nos reconciliamos con Él. Y fijémonos que no podemos nosotros hacer nada para reconciliarnos con Dios. Cristo, nuestro sumo sacerdote, lo hizo por nosotros. Fue necesario que hubiera allí una muerte y el derramamiento de la sangre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo para que nosotros pudiéramos reconciliarnos con Dios. Entonces sepamos ciertísimamente que nunca Dios fue el que estuvo enemistado con nosotros. Somos nosotros los que hemos estado enemistados con Dios, porque Dios nunca ha tenido pecado. Somos nosotros los que tenemos que reconciliarnos con Dios. La reconciliación es lo opuesto a la propiciación, que es lo que acabamos de estar viendo. Mientras que la propiciación es la obra de Cristo hacia Dios a favor de nosotros, la reconciliación es la obra de Cristo hacia el hombre a favor de Dios. En la primera, o sea, en la propiciación, los reclamos de Dios son satisfechos. Y en la segunda, o sea, en la reconciliación, son suplidas nuestras necesidades. Por eso son necesarios los dos pasos. En primer lugar, la propiciación. Y en segundo lugar, la reconciliación. Ahora, por medio de la reconciliación, esa enemistad que el hombre tenía con Dios es quitada. Y para eso vamos a leer en Romanos capítulo 5, versículo 10. Dice así su palabra. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Hemos dicho que, en primer lugar, por medio de la reconciliación, la enemistad es quitada. También el pecado es purgado, es pagado y es quitado. Fíjense en que la purga es algo que no deja nada. ¿Cuántas veces cuando estamos mal, el médico aconseja tomar una purga para en sí que larguemos todo aquello que se ha depositado en nuestro estómago y que nos está produciendo malestar? Entonces, así nos dice, tome esta purga para que elimine todo lo que le está provocando ese malestar. Bueno, así es, hermano, por medio de la reconciliación el pecado es purgado, es sacado, es pagado y es quitado. Vamos a leer Hebreos capítulo 1, versículo 3. Dice, el cual, siendo el resplandor de su gloria, hablando de Jesucristo, y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Purificó, hermano, nuestros pecados, nos sacó todo, hermano. Por eso, cuando nos convertimos, entregamos nuestra vida a Cristo, y lo hacemos con un corazón sincero, tenemos que vivir tranquilos, sabiendo que el Señor nos ha sacado todo eso que estaba dentro de nuestro interior, en nuestra mente, en nuestro corazón, y nos ha hecho nuevas personas, porque no ha dejado residuos, no ha dejado residuos. El Señor no deja residuos.
Muchas veces acá en la tierra nos equivocamos, hasta las medicinas fallan. Muchas veces tomamos purga y decimos, pero siento que algo me ha quedado todavía dentro porque siento un pequeño malestar. Bueno, la sangre poderosa de nuestro Señor Jesucristo no nos deja nada residual. Es poderosa para sacar todo tipo de pecado. También la reconciliación hace que las barreras y las murallas sean derrumbadas. Y nosotros que una vez éramos separados por medio de esas murallas que el enemigo pone, porque el enemigo levanta muralla en nuestra mente, en nuestras vidas, que nos separa de Dios, entonces hace que todas esas barreras y todas esas murallas sean totalmente derrumbadas. Y nosotros que una vez éramos separados y enemigos de Dios, ahora ya hemos sido reconciliados. ¡Qué maravillas! Ya se acabó la guerra. Hay un pacto de paz que se ha firmado con la sangre de Cristo. ¡Qué maravillas! No sé si ustedes veían esas películas en el pasado, cuando se firmaba un pacto de paz, venían con esas plumas y escribían: el pacto de nuestra paz ha sido firmado con la misma sangre de nuestro Señor Jesucristo. También la sangre derramada en la cruz del Calvario tiene poder para proveer perdón y limpieza completos. Vamos a leer Mateo capítulo 26, versículo 28. Jesucristo está hablando y dice: porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Allí en Hebreos capítulo 9, versículo 22, claramente declara que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Y la palabra de remisión es igual a la palabra perdón. Y se usa en las escrituras como enviar lejos. Y cuando uno cree en Cristo, Dios envía lejos tus pecados. Y nos separa, querido amigo, nos separa de todo tipo de pecado. El gozo del perdón es el gozo de saber que los pecados son perdonados, que han sido quitados. Dice Hebreo capítulo 9, versículo 26, Dios por causa de Cristo le ha perdonado. Eso también lo tienes en Efesios capítulo 4, versículo 32. Perdona hasta que la penalidad por nuestra ofensa a Dios esté pagada en pleno y esa culpa sea quitada. La ofensa jamás va a ser recordada. ¡Qué maravilla! A veces nosotros recordamos nuestra vieja manera de vivir y a veces vivimos entristecidos y amargados, nosotros, las personas, porque recordamos situaciones. Una vez llega a mi casa un pastor y venía a pedir ayuda, que oremos, y yo le digo: pero siervo, ¿qué es lo que le pasa? ¿Por qué está así? Me dice: es que me volvió a la mente todo mi pasado. Y es que es así, el enemigo siempre nos va a traer el pasado, nos va a traer el recuerdo, hermanos. Esa es la obra del enemigo. Cuando se te vengan pensamientos de tu pasado, libérate. Rápidamente, no le des cabida, no hagas que los pajaritos vengan y hagan nido. No hagas nido en tu mente. Porque una vez que empiezan a hacer nido, después, ¿cómo sacas todo eso? Tienes que confiar que la ofensa ya no es recordada, que está pagada plena, tu culpa es quitada. Fíjense en que el perdón divino está basado en la sangre derramada. Nosotros éramos pecadores culpables, viles, sin esperanza e indignos, que no podíamos hacer nada para merecer el perdón de Dios. Y en su misericordia, Dios envió a Cristo, quien pagó la penalidad por nuestros pecados, por el derramamiento de su sangre. Y estos pecados han sido quitados para jamás ser recordados en contra nuestro. No tenemos que vivir ya con cargas, con mochila, no tenemos que vivir con una conciencia torturada. Porque muchas veces hay personas que dicen: uy, ese es pastor, pero si era un atorrante. Claro, tienes que contestarle: en mi vieja manera de vivir era un atorrante, era una mujer mala. Ahora soy cambiada y transformada en una nueva criatura. No tenemos que dejar ningún tipo de lugar a que las personas nos vengan a herir y a recordarnos nuestra pasada manera de vivir, porque Dios nos hizo libre y verdaderamente libre. El precio fue pagado plenamente por nuestro Señor Jesucristo, que derramó su sangre y nos hizo acepto en la presencia
de nuestro Dios. No solo hemos sido completamente perdonados, sino que también por la sangre preciosa de Cristo han sido purgados nuestros pecados, purgados totalmente, y hemos sido lavados y somos limpios a la vista de un Dios santo. Hebreos capítulo 1, versículo 3 dice, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados. Apocalipsis capítulo 1, versículo 5 dice, y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Primera Corintios capítulo 6, versículo 11 dice, mas ya habéis sido lavados. Y Apocalipsis 7, versículo 14 dice, y han lavado sus ropas y la cena emblanquecido en la sangre del Cordero. Querido amigo que estás escuchando en esta tarde, Dios limpia todo tu tablero y algún día seremos presentados a Cristo en gloria. Una iglesia que no tiene mancha ni arruga ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha, así dice su palabra. También la sangre derramada en la cruz del Calvario tiene poder para derrotar a Satanás con todas sus acechanzas y con todos sus poderes. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 12, versículos 10 y 11. Dice, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron su vida hasta la muerte. Aunque Satanás ha sido lanzado de su primer estado por causa de su rebelión, todavía vive y opera en el mundo. ¿Puedes acordarte de la historia de Job? Cuando el Señor le pregunta, ¿y tú de dónde vienes? Y él le dice, vengo de rodear la tierra y de andar por ella. Claro que sí. Aunque Satanás ha sido lanzado del cielo, él está operando aquí en el mundo. Está rodeando la tierra, está como león rugiente mirando a quién puede devorar. Y aún Satanás es el Dios de esta edad, o de este siglo, como dice su palabra, encegueciendo a los hombres en cuanto al evangelio de Cristo. También Satanás es el príncipe de este mundo, controlando todo su sistema. Él está controlando. Y también, aún Satanás en este tiempo está para zarandear a los santos. Vamos a leer Lucas capítulo 22, versículo 31, dice, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Claro que sí. El diablo muchas veces viene a nuestra vida a zarandearnos. Qué triste, ¿no? Ojalá que como Pedro pudo salir de esa zaranda, nosotros también podamos librarnos a tiempo y pedirle a la sangre del Señor Jesucristo que nos limpie y nos libre. Satanás también aún es nuestro adversario poderoso, está buscando a quien se puede devorar. Pero Satanás, con todo su poder que lo tiene, y engañador como lo es, no puede hacer frente a la sangre de Cristo. Y esa es la fortaleza que los cristianos tenemos, que no puede hacer frente con la sangre de Cristo, que ha sido derramada por nuestras vidas, por aquellos que hemos confiado, por los hijos de Dios. Y por medio del sacrificio de Cristo, el poder de Satanás ha sido totalmente destruido para todo aquel que en él cree. Y para todo aquel que quiere, puede implorar la victoria por aquella sangre derramada y puede vivir una vida de triunfo, porque dice que en Cristo somos más que vencedores, por medio de Jesucristo que nos amó y se entregó a sí mismo. Y a veces tú te preguntas, ¿la sangre de Cristo tiene poder para remisión de pecados y nada más? Y hay cuantos que yo escuché decir, ¿para qué sirve la sangre de Cristo? Sí, me ha limpiado de mis pecados, pero nada más. Querido hermano, yo te puedo decir que la sangre de Cristo es completa. Habiendo estudiado todo lo que hemos estudiado, en la profundidad de lo que significa la sangre de Cristo, quiero contarle un sueño que yo tuve, que si en algún momento me quedó una minúscula duda, después de haber tenido ese sueño no me quedó ninguna duda.
Una parte del sueño es que yo estaba predicando en algo así como un tipo campaña porque era al aire libre. Y recuerdo que había mucha gente sentada ahí en el piso porque era una campaña como en una montaña, como en un montecito. Y en el primer asiento, no sé por qué en el sueño Dios me lo quiso poner a mi amadito Gillito Ávila, que ya está con el Señor, mi amado siervo. Pero yo lo amo profundamente. Y él estaba ahí sentadito en la primera banca, mirándome y escuchándome atentamente. Y yo estaba predicando de la cruz de Cristo y de la sangre de Cristo. Y en ese momento, ya casi terminando mi mensaje, yo estaba terminando con una alabanza de la cruz de Cristo. Se empieza a correr entre medio de toda la multitud una mujer. Y se me la abalanza hacia mí, era una bruja. Y se me la abalanza hacia mí, me agarra y me tiene abrazada así, pero no era un abrazo afectuoso. Me hace así como un círculo con sus dos manos y yo no me podía mover. Y yo dije, ay, esta es una bruja, me tiene agarrada y no me puedo mover. Entonces en ese momento, no sé cómo hice y pude sacar una mano, un brazo, y le puse en su frente y en sus ojos mi mano, y en ese preciso momento le digo, la sangre de Cristo está contra ti. Y ¡fum! Nos caímos las dos al piso, y ella soltó sus dos manos, quedaron sus dos manos a un costado, abiertas, prácticamente desmayada la bruja, y yo me incorporé rápidamente y salí corriendo, me fui a un pequeño bañito que había con un pequeño lavatorio, recuerdo, en el sueño, y empecé a expulsar las maldiciones que esta bruja me había largado. Ahí mismo me desperté del sueño, gracias al Señor, que pude largar todas esas maldiciones, pero la sangre de Cristo está contra ti, y me soltó. Mire si no tiene poder la sangre de Cristo para librarnos, hermanos. Claro que sí, no tiene que haber duda en tu mente. La sangre de Cristo es poderosa. Lo ha vencido a Satanás y a todos sus demonios y a todas las personas que en el presente siglo, en el presente, estén siendo siervos de Satanás. La sangre está contra ellos. Y es poderosa la sangre de Cristo, así como lo venció Jesucristo a Satanás. Hoy en el presente es el mismo, hoy, ayer y por los siglos. Tiene el mismo poder la sangre del Señor Jesucristo, en el pasado, en el presente y en el futuro. Así que podemos pelear y podemos sentirnos victoriosos en Cristo, porque la sangre de Cristo tiene poder para vencer al más poderoso brujo que se levante en esta tierra contra nuestras vidas. También la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario tiene poder para abrir el camino y proveernos un acceso directo a la misma presencia de Dios. Ahora nosotros tenemos libertad para entrar a la misma presencia de Dios. Venimos por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, y esto es de su sangre. Y por causa de la sangre de Cristo han sido quitadas todas las barreras a la presencia inmediata de Dios. Ahora inmediatamente nosotros podemos alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¡Qué maravilla! Y finalmente la sangre de Cristo tiene el poder de ayudarte a mantener una vida de comunión diaria con Dios. Mira qué privilegio tenemos los que somos hijos de Dios. Ya no necesitamos un intermediario, ya no necesitamos una persona que vaya a abrirnos un camino que, como en el antiguo pacto, que tenía que ir solamente el sacerdote para hacer la expiación. Él solamente podía entrar, porque si entraba otra persona, inmediatamente por la presencia de Dios caía muerta. Nosotros ahora podemos entrar confiadamente ante el trono de la gracia para nuestro socorro que necesitamos todos los días, para el oportuno socorro, para hallar misericordia y gracia para toda situación de nuestra vida. Y podemos hacerlo confiadamente porque la sangre de Cristo nos abrió a través del velo un camino maravilloso para que podamos entrar a la misma presencia de nuestro Dios. Y qué maravilla es que la sangre de Cristo va a poder mantenernos en una hermosa comunión diaria con Dios. Es importante, querido hermano, que tú cultives la comunión con Dios, porque puedes tú decir, Jesucristo me ha limpiado de todos mis pecados, Jesucristo ha vencido, yo soy más que vencedor, y tú puedes proclamar y puedes tener tus momentos con Dios, pero no hay mejor cosa que tú tengas una vida de comunión con Dios. Andes en el colectivo, estés en el trabajo, vayas por la calle, estés cocinando, estés en el trabajo, estés andando en bicicleta, en moto, manejando un auto, en lo que sea, estés en comunión con Dios. Eso solamente se lo consigue a través de la sangre de Cristo. No solo se nos admite esa comunión de Dios por medio de la sangre, sino que también esa misma sangre nos mantiene y nos sostiene en aquella comunión. Por lo tanto, nada puede romper nuestra comunión con Dios,
porque la sangre de Cristo está a través. Por eso es que hay muchos cristianos que están siendo perseguidos y torturados. Y ellos siguen en esa comunión con Dios. Podrán torturar, lastimar su cuerpo, pero no hay nada que rompa esa comunión, porque la sangre ha permitido que tengamos una permanente comunión con nuestro Dios. Si el creyente resbala y puede muchas veces fracasar con el Señor, la comunión se rompe temporalmente. Pero su relación se mantiene y su comunión es restaurada. ¿Por medio de quién? Tenemos un abogado, tenemos un intercesor, tenemos un Dios sidequeno, un Dios de toda justicia, que va a abogar por nuestras causas, nos va a defender y va a ir ante el Padre a pedir que nos reconciliemos con Él. ¡Qué maravilla, hermano! Que quien aboga su sangre derramada delante del Padre es nuestro Señor Jesucristo. Él está abogando allí a través de su sangre y la confesión, por supuesto, del pecado por el creyente, porque nosotros tenemos que confesar nuestros pecados. Tenemos que ir al Señor, y si hemos resbalado, si hemos caído, dice que la diestra poderosa de un Dios justo no deja para siempre caído al justo. Entonces nos levanta al caído. ¿Cuántas veces vamos aquí en la vida atormentados por situaciones de injusticia, por situaciones de maldad que trastornan nuestra existencia y nos hacen estar paralizados, nos hacen retroceder? Pero ahí tenemos la sangre del Señor Jesucristo, nos restaura para que volvamos a poder tener esa hermosa comunión con nuestro Dios. Poderosa la sangre de nuestro Señor Jesucristo. No podemos limitar, no necesitamos ir a libros y a estudiar más. La Biblia es muy clara. La Biblia nos habla de lo que significó la sangre del Señor Jesucristo. No hay poder que pueda ir en contra de la sangre de Jesucristo. No hay poder, aunque Satanás pueda levantarse de 10.000 formas contra el pueblo de Dios. Dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Los hijos de Dios somos más que vencedores. Y esto es por medio de Jesucristo, que nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Somos triunfantes, porque podremos tener dificultades y aflicciones. El Señor dice, en el mundo tendréis aflicciones, mas confiad, yo he vencido. Somos más que vencedores. La sangre del Señor Jesucristo es la garantía nuestra. La resurrección de nuestro Señor es la garantía de que nosotros también somos vencedores, y que también el Señor nos ha sentado en lugares celestiales juntamente con Cristo. Hemos sido ya sentados en lugares celestiales. Por lo tanto, vivamos confiados en que la sangre de nuestro Señor Jesucristo es poderoso para remisión de pecados, para librarnos, para cubrirnos, para sanarnos. La sangre del Señor Jesucristo no tiene límite. No podemos los seres humanos limitar. La sangre de Jesucristo es poderosa. Hermano, confía en el Señor Jesucristo, arrepiéntete de todos tus pecados. Si estás en una cárcel, si estás encerrado en tu habitación, ya no quieres más vivir, te quieres quitar la vida, ya crees que tu vida no tiene sentido. ¿Cuántos niños están empezando a quitarse la vida? ¿Cuántos adolescentes no le encuentran sentido a su vida? Hay un poder en la sangre de Jesucristo que puede cambiar toda tu mente, que puede transformarte. Ve a la cruz de Cristo, entrégale tu carga, tu sufrimiento. Cuántos pensamientos tengan que no provengan de Dios, cuántos pensamientos el enemigo te pueden hacer traerlo a tu mente para que tú creas que tú vives conforme a la voluntad de Dios. Pero tú sabes, siempre hay una conciencia, siempre hay una luz que está avisándote entre el bien y entre el mal. Ve a la cruz de Cristo, allí vas a encontrar descanso, vas a encontrar paz para todo corazón atribulado. No hay separación, Dios te va a purgar, te va a perdonar, te va a quitar, se va a olvidar de todos tus pecados. Y aunque los hombres te quieran recordar, te quieran traer tu pasado a memoria, aunque los hombres te quieran volver a torturar con lo que tú eras en el pasado, tú recuerdas que hay uno que ha pagado un precio muy alto, un precio que nadie lo ha pagado acá en la tierra. Solamente Jesucristo lo ha pagado. Él ha muerto, ha derramado su preciosa sangre hasta su última gota. Ha caído bajo la maldición del mismo Dios. Ha sufrido el abandono para cobijarte a ti, para ampararte, para cubrirte, para revestirse en justicia y en santidad. ¿Qué más quiere que vivir una vida justificada ante los ojos de Dios? Y si tienes que irte de aquí, porque Dios te pide la vida, puedes estar confiado que vas a tener a un Jesucristo que te va a recibir con los brazos abiertos, no condenándote por tu vieja manera de vivir, por aquellas cosas que los hombres te traen a memoria. Te va a abrir las puertas del cielo y te va a recibir con gozo, y te va a mostrar todas las cosas que tiene preparado para todos los que confían en Él, para todos los que creen, para todos los que viven por fe aquí en la tierra. El único camino que tienes que transitar es el camino de la fe. No hay un camino de obras, porque las obras, dice el Señor Jesucristo, son como trapos
de inmundicia. El Señor dice que no es por obra para que nadie se gloríe. La salvación es por medio de la fe. Hay un acto que ya ha sido realizado. Hay una muerte que ya ha sido realizada. Es la muerte del Señor Jesucristo. Ya no tienes que hacer nada. Solamente tienes que ir con un corazón sincero a la cruz de Cristo y arrepentirte sinceramente y decirle: Señor Jesucristo, yo quiero que tú me limpies con esa sangre poderosa. Límpiame y púrgame de todos mis pecados y dame una conciencia nueva, una conciencia libre de pecado. Derrumba toda muralla y toda barrera que el enemigo ha puesto en mi mente. El Señor te va a hacer una nueva criatura. El Señor va a escribir tu nombre en el libro de la vida. Y a partir de ese momento te va a adoptar como su hijo. Tú tienes que confesarlo. Dice que con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. Cree en tu corazón para que puedas ser justificado ante Dios. Y confiésale a Jesucristo que tú quieres que Él te limpie con esa poderosa sangre que ha derramado en la cruz del Calvario. No dejes pasar ni un momento más. Hoy Jesucristo, hoy Dios te ha estado hablando, hoy el Espíritu Santo te ha estado redarguyendo tu conciencia. No dejes pasar ni un momento más en la situación cual sea que tú estás viviendo. Quizás tienes un mal matrimonio, quizás te han abandonado, quizás has perdido el trabajo o tienes una remuneración injusta. Quizás no eres valorado por nadie. Tantas situaciones, obra de Satanás, que quizás puedas estar atravesando acá en la tierra. Pero hay salida para todo problema. No hay problema que no tenga solución. En la cruz de Cristo todo se puede. Si tú te alejas de la cruz de Cristo, el diablo te va a enredar en sus mentiras y en sus sutilezas para llevarte al lago de infierno, porque Él no quiere estar solo en la eternidad, cuando sea largado al lago de fuego. Él quiere estar acompañado y quiere llevarse las mayores posibles almas con Él. A eso ha venido a la tierra. ¿A qué crees tú que ha venido a la tierra? A capturar almas. Así como muchos ángeles lo siguieron cuando fue lanzado del cielo, así hay muchas almas que lo siguen en el presente. Es muy triste ver cómo muchas personas están pasando a la eternidad sin Cristo, sin el perdón de sus pecados. Arrepiéntete hoy, entrégale tu vida a Cristo. No dejes que el diablo te siga mintiendo. Sea cual fuera tu pecado, el Señor te lo va a purgar, te lo va a quitar y nunca más lo va a traer a memoria. Vamos a entregar este tiempo en oración.